Pendiente todavía el seminario número 2, me parece. Sí, doctor, el de nutrición. Falta todavía la discusión, ¿no es cierto? Inclusive la exposición, falta Sí, doctor. todavía. Ya. Ajá, han Entonces, añadido parte de ya, nutrición en pacientes críticos. falta todavía la exposición de uno de ellos, ¿no? Del grupo. Ya. Entonces, ok, vamos a continuar entonces con la exposición del equilibrio ácido básico, ¿ya? Y faltaban los trastornos dobles, triples, ¿no es cierto? A ver, vamos, el último alumno que estaba exponiendo puede continuar. Tienen 15 minutos, ¿no? ¿Ya? Si es menos, igual. Continuamos con la etapa de la participación del grupo panel, ¿ya? Listo, a ver, vamos. Doctor, disculpe, no sé si otro compañero podría continuar la exposición. Yo me encuentro un poco mal de la garganta. No tengo mucha voz para hablar. Bueno, en todo caso, ustedes escojan, porque el tercero es escogido por el grupo, ¿eh? Ustedes vean Doctor, algún voluntario del grupo, a ver, por favor, para avanzar. A ver, nuestro grupo. sí, doctor, un ratito, por favor. Es que Ok, doctor, yo voy a continuar con la exposición. Ya. Ok, vamos, a ver, empezamos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los trastornos mixtos, que esos pueden ser dobles o triples. Y vamos a definir a un trastorno mismo cuando un paciente tiene dos o más alteraciones simples del equilibrio. Bueno, el reconocimiento de estos pacientes va a ser predecible en la manera a partir del adecuado conocimiento de los efectos fisiopatológicos que van a conllevar a los desórdenes simples, porque estos van a involucrar parámetros de ácido base y electrolitos como pH, PCO2, HCO2, además de tenemos que tomar en cuenta que la compensación metabólica o respiratoria es en base al trastorno primario ácido base. Acá tenemos en la diapositiva que dos o más alteraciones simples del equilibrio ácido en forma simultánea. Por ejemplo, la alteración en los electrolitos en sangre lo vamos a ver en el pH, en el PaCO2, y la magnitud de la compensación puede ser metabólica o respiratoria. Siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de los trastornos dobles. Acá tenemos a la acidosis metabólica más la alcalosis metabólica, que la etiología va a ser por diarreas, vómitos, acidosis láctica, vómitos, cetoacidosis e hipopotasemia. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, cuando se desarrollan de manera simultánea la acidosis metabólica y la alcalosis metabólicas, van a tener múltiples efectos. De acuerdo con la importancia relativa de los trastornos, el pH y la concentración del bicarbonato pueden aumentar, disminuir o permanecer normales. La mayoría se va a relacionar con la pérdida de fluidos de potasio y también puede tener parámetros ácido básico normales con hipopotasemia y azoemia. Acá vemos un cuadro del trastorno mixto de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Siguiente, por favor. La acidosis metabólica más la alcalosis respiratoria va a tener como características que el bicarbonato va a estar disminuido, la PCO2 va a estar disminuida y el pH va a estar aumentado. Con respecto a su etiología, vamos a ver de que puede ser por una falla en la respiración y de la perfusión tisular, por retención de dióxido de carbono y una acidosis láctica, consecuencias cardiovasculares fatales, depresión de la función ventricular izquierda, el pH bajo, que va a dificultar la reversión del paro respiratorio. El tratamiento va a ser la rápida corrección del bicarbonato a una alcalemia severa. El pH va a estar próximo a lo normal o lo elevado. No vamos a corregir el bicarbonato plasmático.
y tenemos que colocar en asistencia respiratoria mecánica y principalmente tratar el problema de base. Siguiente, por favor. Con respecto a la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria, vamos a ver de que las características que el paciente va a presentar es un bicarbonato disminuido, una PCO2 aumentada y un pH disminuido. La etiología va a ser intoxicación de salicilatos, diabetes mellitus, fracaso renal, enfermedad cardiopulmonar y fiebre y hepatopatías más fracaso renal. También podemos encontrar a la cirrosis hepática. Con respecto a las intoxicaciones, vamos a ver que la depresión de la respiración es habitual en las intoxicaciones y lleva a la acidosis respiratoria. El edema agudo de pulmonar va a incrementar la CO2, produciendo una hipercapnia con acidosis respiratoria. Y el EPOC, si presentan esta acidosis, es necesario buscar factores precipitantes. Siguiente, por favor. Acá tenemos a la alcalosis metabólica y a la alcalosis respiratoria. Y su etiología se debe a los casos más frecuentes, va a ser la reanimación cardiopulmonar, la insuficiencia hepática, los fiebres y los vómitos, y la insuficiencia hepática con altos niveles de amonio acompañado de un uso inapropiado de diuréticos. Las características que va a presentar va a ser el bicarbonato elevado, la PaCO2 disminuida y el pH aumentado. La etiología, vamos a ver de que tiene etiología de cada trastorno por separado. En la alcalosis respiratoria vemos que la ventilación mecánica excesiva, la hipoxemia, la sepsis, la hipotensión, el daño neurológico, la enfermedad hepática y el dolor van a causar la alcalosis respiratoria. Y con respecto a la alcalosis metabólica, vamos a ver que los vómitos, la succión nasogástrica o transfusiones masivas o infusión de solución de Ringer lactato la van a causar. Siguiente, por favor. Para el adecuado diagnóstico de este trastorno, nos vamos a basar en el hallazgo de la PCO2 reducida en asociación con un aumento de la concentración del bicarbonato. En la alcalosis simple van a existir cambios que se van a contrabalancear con la PCO2 y en la concentración del bicarbonato. Y en las formas mixtas, en cambio, vamos a ver que coinciden dos efectos alcalinizantes. El tratamiento se va a basar en la terapia ventilatoria que se debe instalar de manera progresiva. Tenemos que propiciar un aporte de volumen hídrico y de cloruro de potasio adecuado, lo cual va a permitir la eliminación del bicarbonato de riñón. Y bueno, vamos a ver de que este trastorno doble va a representar un riesgo para la vida, debido a que la alcalosis con pH elevado ha demostrado que en los pacientes graves que desarrollan una alcalemia acentuada presentan un muy mal pronóstico. En la medida en que el pH aumente por encima de 7.55, la mortalidad va a aumentar de forma exponencial. Una forma particular de la alcalosis mixta es la que se observa en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, con PaCO2 alta y bicarbonato elevado como mecanismo compensador, que estos pacientes van a ser sometidos a una asistencia respiratoria mecánica. Si la terapia ventilatoria se establece en forma enérgica, la PaCO2 puede descender bruscamente y condicionar a una alcalosis respiratoria sobreimpuesta a la concentración elevada de bicarbonato preexistente. Esta alcalemia puede ser evitada si la terapéutica con el respirador se instala de manera progresiva y se agrega un aporte de volumen hídrico y de cloruro de potasio adecuado, lo cual va a permitir la eliminación del bicarbonato del riñón. Siguiente, por favor. Aquí tenemos a la alcalosis metabólica y a la acidosis respiratoria. Vamos a ver que su etiología más frecuente va a ser el EPOC y el uso de diuréticos o corticoides. Las características va a ser un bicarbonato aumentado, una PCO2 aumentada y un pH que puede estar aumentado o normal. El diagnóstico se va a basar cuando una acidosis respiratoria aguda o crónica se asocia con una concentración de bicarbonato inapropiadamente elevada y de esta manera vamos a diagnosticar un trastorno mixto. Debemos tener en cuenta de que la acidosis respiratoria va a inducir una respuesta metabólica compensadora que va a aumentar la concentración del bicarbonato. Cuando una acidosis respiratoria aguda o crónica se asocia con una concentración de bicarbonato inapropiadamente elevada, vamos a diagnosticar ese trastorno mixto. El riesgo, al tratar una alcalosis metabólica y acidosis respiratoria mixta, una corrección rápida y total del bicarbonato de la PCO2 solos puede llevar a una alcalemia o acidemia severa. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la acidosis respiratoria van a estar sometidos a restricción salina, empleo de diuréticos y ocasionalmente a corticoides, o presentan vómitos, los cuales predisponen al desarrollo de una alcalosis metabólica. La producción
y la reabsorción de bicarbonato por el riñón está incrementado en estas circunstancias y ello mantiene la alcalosis metabólica. Este trastorno se le ha definido como alcalosis por concentración. El pH elevado puede disminuir el estímulo respiratorio y agravar el desorden pulmonar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el tratamiento para este trastorno mixto. Tenemos que tener en cuenta que al tratar una alcalosis metabólica y acidosis respiratoria mixta, una corrección rápida y total del bicarbonato de la PaCO2 puede llevar a una acidemia o alcalemia severa respectivamente. Entonces, en consecuencia, el tratamiento debe ser cuidadoso y dirigirse a las alteraciones del ácido base. El retorno brusco de la PaCO2 a lo normal con asistencia respiratoria mecánica va a producir un aumento significativo del pH. Entonces, tenemos que, para el tratamiento, tenemos que normalizar el pH. De ahí los trastornos mixtos como la acidosis respiratoria y metabólica o alcalosis respiratoria y metabólica, sean lo más graves, pueden desviar, pues estos van a desviar el pH de forma importante hacia la acidez o a la alcalinidad. Tenemos que evitar el tratamiento disturbio grave al otro. Y tenemos que tratar a ambos simultáneamente, siendo más enérgico, con lo que provoque manifestaciones clínicas más graves o predomine según el valor del pH. Es decir, nos enfocamos al trastorno que esté afectando más al paciente. Y tenemos que hacer un seguimiento gasométrico más frecuente para valorar las modificaciones que la corrección de un disturbio que le ocasiona al otro. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a los trastornos triples, que estos van a aparecer cuando simultáneamente se producen tres alteraciones primarias, como la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. La acidosis y la alcalosis metabólica se desarrollan simultáneamente de forma secuencial. Para su diagnóstico vamos a necesitar un enfoque integral, una historia clínica completa y un análisis muy cuidadoso de los estudios de laboratorio, en especial de gases arteriales y electrolitos. En los trastornos mixtos se indica que tanto la acidosis y la alcalosis metabólica se desarrollan simultáneamente o en forma secuencial. Entonces, esto va a dar origen a un trastorno triple cuando se agrega las alteraciones metabólicas de un trastorno respiratorio. El diagnóstico es de un trastorno metabólico, ya sea acidosis o alcalosis, y al calcular la PaCO2 vamos a apreciar un trastorno respiratorio sobreañadido. Entonces, esto va a condicionar que el cloro o la brecha aniónica resulte distinta al bicarbonato. Entonces vamos a diagnosticar el trastorno triple. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica y la alquilosis respiratoria, vamos a ver de que se dan en un contexto de insuficiencia renal aguda, hemorragia digestiva o con múltiples transfusiones de sangre o una ventilación mecánica inadecuada. La combinación de la acidosis metabólica y la alcalosis respiratoria pueden inducir a una disminución mucho más grave del pH arterial que cualquiera de esos trastornos de forma aislada. Las secuelas clínicas de la acidosis o la alcalosis graves son más probables en estos trastornos combinados. Y bueno, nosotros tenemos que enfocar el tratamiento a ambos trastornos y no solo a uno. Eso sería todo, doctor. Esta es la bibliografía que usamos para realizar el seminario. Vamos a empezar entonces. Vamos a anotar acá. A ver. El grupo panel está o no está. ¿Qué grupo es delegada? El grupo panel sería el siguiente, el de uso de fármacos en pacientes nefrópatas. Es el grupo número Es el grupo número 3. 3. A ver. Vamos a ver las réplicas correspondientes, aclaraciones, no sé, o actualizaciones de este tema en relación a cualquier parte de la exposición podrían participar, ¿no? Vamos. Erich, a ver, vamos. Sí, doctor, quería hacerle una pregunta a los del grupo expositor que considero muy importante y es cómo se comporta el potasio con respecto a
a un trastorno ácido base, ¿no? Depende. ¿Cómo sería el comportamiento del potasio en un caso de acidosis metabólica y cómo sería el comportamiento del potasio en el caso de una alcalosis? A ver, cualquiera del grupo puede hacer un comentario o dar la respuesta a esa pregunta. A ver, ese grupo. Doctor, disculpe con respecto a la pregunta. Con respecto de la acidosis metabólica, vemos que se produce una salida de potasio intracelular, lo que ocasiona una hiperpotasemia, que pues que se da por una compensación, ¿no? Por el potasio. A ver, el que ha preguntado está de acuerdo, es la pregunta lo que he hecho. Sí, doctor. Justo cuando hay una acidosis metabólica se produce una salida del potasio al medio extracelular y al contrario en una alcalosis se produce la entrada del potasio al medio intracelular. Ok. Está bien, entonces el pH del medio extracelular tiene que ver mucho para que el potasio ingrese o salga de la célula, ¿no es cierto? En casos, por ejemplo, si salen, bueno, estaríamos frente a un medio alcalótico, ¿no? A ver, siguiente. Sí, doctor, yo. Ajá. Ya, la pregunta que yo tenía era que en el caso de que tengamos un paciente con enfermedad renal, ¿los valores del AGA van a considerarse los mismos o va a haber alguna variación? Y también si es que en el manejo vamos a tener alguna variación o consideración para tener en cuenta. Ya, a ver, grupo panel. Bueno, todo esto es calificado, ¿eh? Los alumnos del primer grupo o del grupo expositor Doctor, por si acaso, yo soy del grupo panel. no está bien, pero el grupo expositor tiene que responder. De preferencia Absolutamente. los que no han expuesto. No han venido. Excepto el que he expuesto ahora. O la compañera que tiene. Repíteme esa pregunta. Ya, doctor, era que si tenemos un paciente con enfermedad renal, los valores del AGA van a seguir considerándose los mismos o va a haber alguna variación. Y en el caso de los trastornos ácido-base, ¿se va a realizar el mismo manejo o si hay que tener alguna consideración para estos pacientes? Ok, a ver. Al grupo. A ver, delegada, por interno, pásame el grupo, ¿no? Está bien, doctor. Pásame a mi otro celular. Tengo otro número. Pásame. Disculpe, no tendría su número, si es que me lo podría mandar por internet también. Sí, te levanta la mano. Ya, entonces, sencillamente, no están los del grupo. Expositor, está tomando la lista, ¿no? No están los Sí, del doctor, he grupo. llamado. Es bien delicado, ¿eh? Si el grupo expositor no han asistido, entonces sencillamente es grave la cosa. Es grave, grave, grave.
Doctor, ¿puedo responder la pregunta, por favor? ¿Tú eres del grupo? Sí, doctor, yo soy del grupo expositor. ¿Y qué ha pasado con los compañeros? No están, ya no están Doctor, viniendo, ¿no? no, doctor, lo que pasa es que algunos tienen problema con su micro. O sea, justo ahora tienen problemas con su micro. Bueno, todo es calificado por si acaso. Esta es una evaluación grupal por si acaso. Ah, no sé, ¿qué están pensando? Ya. Bueno, con respecto a la pregunta, vamos a ver que en un paciente renal crónico, por su enfermedad de base, va a presentar un estado de acidosis metabólica. Y bueno, si el individuo está en un programa de diálisis crónica, bueno, vamos a ver de que va a estar en una situación más estable, ¿no? Los valores del AGA van a estar más aproximados a los de una persona normal. Pero debido a la disminución arterial de CO2 en estos pacientes, va a haber un mecanismo compensatorio del desorden ácido básico de fondo. Entonces, la respuesta compensatoria metabólica va a ser que la PCO2 va a descender de 1 a 1.5 milímetros de mercurio por cada equivalente, por cada descenso del HCO2, doctor. ¿Eso es lo que ha preguntado? Sí, preguntó cuáles eran los valores del AGA en un paciente con enfermedad renal crónica, doctor. Y bueno, en el caso del pH, este va a ir de 7.42 a más o menos 0.051. En el caso de la PCO2, va a estar de 30.9 a más o menos 1.01. De la PO2 va a estar de 77.47 a más o menos 7. Y en el caso del bicarbonato va a estar de 19.23 a más o menos 2.50. A ver, esa es la pregunta que ha hecho vuestra compañera. O sea que está considerando que el equilibrio ácido básico, los parámetros de los diferentes, de todo lo que significa pH, bicarbonato o PCO2, en el paciente renal crónico es diferente, es lo que está queriendo decir, es diferente. O sea, ¿cuánto se considera un paciente renal crónico? Esa es la pregunta que has hecho. A ver, de nuevo, plantearlo. Doctor, lo que estaba preguntando era, o sea, si es que los valores del AGA en pacientes con enfermedad renal van a variar y en el caso de los trastornos ácido-base, si es que el manejo va a tener alguna variación o hay que considerar algo en específico. En el paciente renal crónico. Sí, doctor, renal crónico. O sea, ¿tú consideras o sospechas de que en un crónico es muy diferente el manejo, los parámetros? ¿Sí? Sí, no, dime si es lo que tú estás planteando. O sea, esto, doctor, lo que yo había estado viendo era de que, por ejemplo, en pacientes con enfermedad renal crónica es muy común que tengan una acidosis metabólica moderada. Entonces, que en estos pacientes hay que tener ciertas consideraciones para poder ver el AGA y su manejo y su tratamiento. Por eso era que les preguntaba. A ver, el grupo expositor que considera que como que hubiera una tratativa especial para un renal crónico. ¿Están de acuerdo? Creo que ya había contestado, ¿no? Sí, doctor, como mi compañera estaba diciendo, en pacientes con enfermedad renal crónica van a tener generalmente lo que es una acidosis metabólica moderada, en que el bicarbonato va a ir de 16 a 20 mil equivalentes por litro. Y generalmente van a tener un filtrado glomerular que va a ser inferior a 20 mililitros por minuto. En lo que es el tratamiento, para estos pacientes se les suele indicar lo que es administración de bicarbonato sódico por vía oral, generalmente que va a variar de 0.5 a 1 equivalente por kilo por vía, y con el objetivo de que este paciente llegue a tener un nivel de bicarbonato que va de 22 a 24 milimoles por litro. También se tiene que evaluar la dieta de este paciente, que tiene que haber una limitación de lo que es la ingesta proteica diaria.
y se tiene que siempre corregir lo que es la hipocalcemia antes de que, o posiblemente antes de llegar a lo que es una acidosis metabólica en paciente renal crónico. No sé si eso es lo que estaba preguntando mi compañera. No lo entendí muy bien. Mira, la verdad que a mí me sorprende esa pregunta, ¿no? Que como que en el paciente renal crónico, el manejo, el diagnóstico, los parámetros de los diferentes tipos de alteración del equilibrio ácido básico, como que hubiera una tratativa especial por lo que es crónico, ¿no, señor? Para el crónico, para el agudo, para quien sea, los parámetros son iguales, ¿no? Suficiente que el riñón empiece a fallar, sea crónico o agudo. Lo que yo más bien hubiera esperado que me pregunten o que pregunten es si los parámetros, ¿no?, de los diferentes aspectos del equilibrio ácido básico en altura son iguales que al nivel del mar. ¿Será igual el bicarbonato, señor, a nivel del mar, que es 24 más menos 2? ¿Será igual el PCO2 en un paciente que vive en Arequipa a 2.200 metros o en Lima a 500 metros sobre el nivel del mar o a nivel del mar? ¿Será igual que en Cerro de Pasco, por ejemplo? Esa pregunta sí debería hacerlo, ¿no? Pero que hagan entender de que el equilibrio ácido básico en paciente crónico es una cuestión muy especial, ¿no? El equilibrio ácido básico en cualquier patología va a seguir siendo acidosis, alcalosis respiratoria, metabólica, mixta, triple, etcétera, pero no hay ninguna diferenciación, o a no ser a qué se está refiriendo. Pero en todo caso, mientras se ponga de acuerdo, a ver, con la alumna que ha preguntado, no sé, realmente yo lo estoy entendiendo así, ¿ya? Pero mientras se plantee bien lo que quiere preguntar, quiero que me hagan un comentario el grupo expositor, y hasta ahora la delegada no me ha mandado el grupo. A ver, por favor, para poder considerar al expositor y panelista. Mándamelo a mi otro número, a los grupos, recuérdamelo. Sí, doctor, no tendría su número, su otro 984. número. Anota, 984-651726. Te le he mandado ahorita mensaje. 984-651726. Mira, les voy diciendo, a los que no asisten o no están en los seminarios siendo grupo expositor, grupo panelista, es el pecado más grande que pueden cometer. Obviamente también tienen que estar todos los alumnos. Por algo es un seminario en el cual todos debemos estar imbuidos del tema, discutir y estar presentes, ¿eh? Así que la inasistencia a un seminario de todo el salón, cualquiera de ellos, ya es una grave falta. Peor en los que tienen que exponer y panel, peor todavía. Eso ya ni siquiera es una falta, sino es una falta de respeto al profesor y a los compañeros. Entonces quiero que me mandes ahorita la relación de todos los alumnos. No sé si me lo has mandado, que lamentablemente lo tengo en mi registro. A ver, podemos hacer ese comentario, ver estos parámetros sobre altura. Doctor, sí hay una. Sí va a haber la variación en un paciente que vive, digamos, a la altura del mar, con un paciente que vive, digamos, a nuestra altura. Justo en nuestra exposición, doctor, mencionamos un estudio el cual que se llamaba la gasometría arterial en adultos clínicamente sanos a 3.350 metros de altitud, doctor, que está publicada en la revista peruana de salud pública. Esta mencionaba que había cambios en los valores. Mencionaba, por ejemplo, que el pH iba a ser de 7.4. El principal cambio era en la ¿cómo se llama? La presión parcial, la presión de oxígeno iba a llegar a una media de 61.1, doctor. La presión de CO2 iba a ser de 30 a 6. Esto en comparación con las del nivel del mar, que son de 85 a 10,
y la de CO2 es de 35 a 45, hay una gran diferencia, doctor. Igual en la saturación de oxígeno podíamos observar que podía ser un 91%, 91.1 la media en pacientes a la altura de 3.350 metros sobre el nivel del mar. Y a los niveles a nivel del mar se podía observar una saturación de 94% la media. A nivel del mar, sí, 94%. Sí, doctor. Entonces, a ver, o pasando a limpio, la saturación de oxígeno para el Cusco, que estamos a 3.369 metros, ¿cuáles son los rangos? Ahora que estamos con todo el día a día, peleando con el saturómetro, que la saturación, que está desaturando, está bajando la oxigenación. ¿Cómo sería? 91-87. Doctor, disculpe que le interrumpa. Sí, justo hablando de ese tema que es importante, justo el día domingo, el doctor Grajeda nos daba a conocer el tema sobre la saturación de oxígeno, ¿no? Y decía que un paciente hizo un estudio en toda la población, en toda la región de Cusco, y decía que un paciente, digamos, en Cusco, la saturación normal podría ir de 87 a 91. Digamos, íbamos más por el lado de Sicuán y Espinar, bajaba hasta 84, ¿no? De 90 a 84. Entonces, así sucesivamente, esta recomendación daba porque justo estos pacientes que tienen sospecha de COVID, a veces cuando tienen su saturómetro en casa, pensaban de que, digamos, yo saturo 88 y como leen en internet normalmente que debe ser mayor a 95, a 92, ya pensaban que era un criterio para ir a hospital, ¿no? Entonces, en conclusión, sí varía, ¿no? En la zona altanina. El problema es que no hay mucha evidencia en este tipo de investigaciones. Uh-huh. Ya, entonces, para el Cusco es 87 a 93%, ¿ya? Obviamente esto va a variar. Puno está a 3.800 metros, entonces en ellos se considera un poquito menos, ¿no? De 86 a 91. ¿No? Cerro de Pasco, por lo menos se está considerando hasta 84-90. Cerro de Pasco está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esos parámetros sí están dados. En algún momento se pretendió hacer un consenso de países de Latinoamérica que tienen altura, ¿no? Tipo Bolivia, Ecuador, mismo Chile, por ejemplo, ¿no? Nosotros, México también, ¿no? Sería bueno buscar un poco más sobre, pero lo cierto es eso, ¿no? En el Cusco, 87 hasta 93%, justo en ese trabajo que están mencionando ahí, de Yomo Amanquispe, el doctor Castelo, creo que han hecho esos parámetros lo han planteado, ¿no? Ahora, en relación al pH, al PCO2 y al bicarbonato, a ver, solamente para recordar las cifras. Doctor, en el estudio se mostró que en el pH la media va a ser de 7.4. La presión de dióxido de carbono va a ser de 30.6. 30.6. Sí, normalmente, ¿cuánto es el PCO2 a nivel del mar? A ver, tú misma. Doctor, el PCO2 a nivel del mar, es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Correcto. ¿Y a nivel de altura de nosotros? Se ve en el estudio una media de 30.6. ...30 más menos 2, ¿ya? O sea, entre 28 hasta 32 el PCO2, que es ese de 30.6. ¿Ya? ¿Y el bicarbonato? ¿Cuánto es a nivel del mar? Doctor, es de 22 a 26 milimoles por litro. O sea, 24 más menos 2. A nivel del Cusco, estamos entre 20 más menos 2, o sea, hasta de 18 a 22.
Así que no se sorprendan cuando ustedes tengan un paciente con 19,20 de bicarbonato acá en el Cusco. No está haciendo acidosis. ¿Ya? Entonces, en base a eso, a ver, primero quiero ver, creo que ni siquiera están los de grupo. ¿Está Carpio o Farfán? ¿Carpio y Farfán están? Presente, doctor. Carrasco, así rapidito, a ver, Carrasco. Presente, doctor. Condori. Presente, doctor. Guerra, Ibáñez. Guerra. Presente, doctor Ibáñez. Guerra presente. Nina. Guerra presente. Presente, Nina, doctor. Pineda. Presente, doctor. Castiguaypa. Presente, doctor. Rosas, Ampotupa. Presente, doctor. Yabar Venegas. Presente, Yabar. doctor. Yabar. Yabar, presente, doctor. Ya. A ver, el grupo panelista alemán está. Alemán, Presente, Pacheco. doctor. Ya. Alemán, Flores González. Flores González. Flores presente, doctor. Gamarra Romero. Presente, doctor. Gil Palomino. Presente, doctor. Gómez Alvarado. Puma Álvarez. Pulma Álvarez. Presente, doctor. Sánchez Wharton. Presente, doctor. Segovia. Presente, doctor. Tunque. Presente, doctor. Virto. Presente, doctor. Ah, están todos, pero no quieren hablar entonces. Ese era el tema. Delegada, supongo que estás llamando a la lista a toditos, ¿no es cierto? Sí, doctor, Ya. llamo 5 minutos antes de la clase. Ya, correcto. Y como les digo, es delito no asistir o no estar conectado en el seminario, ¿ah? Porque se supone que todos tenemos que leer. A ver, un ratito, por favor, voy a contestar. ¿Aló, sí? ¿Aló? Sí, dígame, señor. Que bajó la creatinina, ahora está subiendo. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Sí, ¿con quién habló? ¿Con quién? ¿Dónde le he visto a usted? Señor, ¿dónde le he visto? ¿En la clínica o acá en el hospital del Seguro Social? ¿Dónde? ¿Dónde le he visto a usted? ¿En el hospital del Seguro o en la clínica? Ya, ¿qué tiene el lunes? ¿Qué es lo que tiene el lunes? ¿Qué cosita? ¿Quiere que la atienda el lunes? Bueno, la verdad no le estoy entendiendo, señora. A ver, que me llame su familiar, a ver, por favor. ¿Dónde le he visto? A ver, escúcheme bien. ¿Dónde le he visto? ¿En la clínica o en el hospital le hemos atendido? ¿Por videollamada, teléfono, no sé? Hoy día yo voy a atender, pues no va a ir. Ya, está bien. Se va el lunes, ¿ya? Ya, correcto. Sí, ya, está bien. Está bien, señora. ¿Ya? Listo. Ok. Ya, listo. Hasta el lunes entonces, ¿ya? Hasta luego. Ya, hasta luego. A ver, perdón, es que están llamando terriblemente.
Ya, entonces vamos a, bueno, haciendo ese preámbulo de los parámetros, entonces, ustedes tienen que, considerar que nosotros vivimos en altura. Más o menos la tercera parte de la población peruana vivimos en la altura. Estamos hablando que de casi 11 millones de peruanos que vivimos por encima de 1000 metros sobre el nivel del mar. De tal manera que algunos parámetros, ¿no es cierto?, de equilibrio ácido básico, amén pues de lo que es hemoglobina, todo es muy variable, ¿no? Entonces, eso tenemos que considerar ahora que estamos tocando el tema ¿cómo se llama?, de equilibrio ácido básico. A ver, vamos, Segovia, Loyola, ¿está? Segovia. Sí, doctor, aquí estoy. Ya. A ver, ¿cómo haces diagnóstico de acidosis metabólica? Vamos a ir al grano de algunas cosas así básicas, ¿ya? Diagnóstico nada más, ¿ya? Así, yo diagnostico acidosis metabólica, así, ya está. ¿Ya? Para entrar a lo que requerimos es tratamiento. A ver, vamos. Doctor, con un AGA se le tiene que realizar al paciente un AGA. Diagnóstico clínico, a ver, clínica. ¿Cómo yo reconozco que es un paciente que está haciendo acidosis metabólica? Doctor, veríamos en el paciente el signo de Kussmaul, doctor, en la respiración. Ya, es una respiración de Kussmaul, ¿no? ¿Qué más? Sí. También el paciente podría presentar náuseas, vómitos, cierta fatiga, letargo, confusión. Ay, ¿hola? ¿Se me escucha? Sí. Eso es todo. Eso es todo. Ya. Creo que sí, doctor. ¿Crees que sí? A ver, Virto Farfán. Sí, doctor. Sí, presente. Es un paciente que tiene pH de 7.2, bicarbonato de 6 y un PCO2 de 22. Diagnóstico. Es una acidosis metabólica, doctor. Que todavía no está compensada. No está compensada, ¿cómo sabes? Bueno, no lo puedo saber, tendría que tener más datos. Tendrías que... Doctor, ¿podría responder? A ver. Vemos que no está compensada porque los valores de pH son menores de 7.2 y el bicarbonato menor de 2. Entonces ahí vemos que el cuerpo no va a poder compensarse por sí solo, entonces debemos iniciar el tratamiento. ¿Y cómo tratas, a ver? Debemos sacar el déficit de bicarbonato, doctor, que es con una fórmula que es la meta, que va a ser 12, porque cuando el bicarbonato ya es de 12, el cuerpo se puede compensar solo. Entonces la meta va a ser de 12, menos el bicarbonato total que tiene el paciente, que usted dijo que es de 4, por el agua corporal del paciente. Y el agua corporal total, ¿no? ¿Y cómo se saca el agua corporal total? Sería el peso por 0.6, doctor. Peso de paciente. Si fuera varón. 12, esa meta que te estás planteando, eso, ¿cómo así? ¿Es alguna revisión, alguna recomendación de alguna guía, algo? Si tienes un paciente con 6 de bicarbonato. O 4 vamos a poner, ¿eh? 4. Según lo que leí, doctor, va a haber una media de 10 a 12. Algunos dicen de 10 y otros a 12, doctor. Y le pregunté a otros docentes y me dijeron que generalmente se usa 2 acá en la práctica clínica del Perú. Generalmente ¿qué dijiste? Generalmente cuando preguntaste... Se utiliza menos de 12, ya
ya empiezan a tratar el paciente, doctor, de su bicarbonato. A ver, tienes que responderme a mi pregunta. Tú tienes un paciente que está con 7.2 de pH, tiene un bicarbonato de 4 y un PCO2 de 22, creo que he dicho. Entonces, tú me has dicho que utilizas la fórmula y tienes una meta y menos el esto, etc. Entonces, ¿cuál es tu meta en este paciente? Doctor, según lo que leí, cuando el bicarbonato es menos de 5, la meta debe ser 10. ¿Ya? Y cuando es más de 10, la meta puede ser de 12 a 15. Cuando es más de 10. A ver, O sea, perdón, doctor, de 5 a 10, o sea, una máxima de 10. la verdad no sé cómo estudiarán. Ay, porque, o sea, no sé, anoche tener renegado terriblemente con los del grupo de prácticas, no sé qué está pasando, yo no sé si es porque es virtual esto, no sé, o es que no nos miramos la cara, ¿sí? Aprenden al revés, no entienden lo que hablan, no entienden lo que leen, no sé, la verdad es terrible, ¿ya? Mira, voy a repetir lo que has dicho, cuando es menos de 5 a 10 y cuando es de más de 10 lo llevamos a 15. No sé, es una barbaridad lo que lees. A ver, contigo mismo, ¿y cuáles son los parámetros para iniciar tratamiento de acidosis metabólica? ¿Cuáles son? ¿Qué parámetros utilizas? ¿O a todos los pacientes que tienen acidosis metabólica se trata? Doctor, los parámetros sería que el pH sea menos de 7.2 y el bicarbonato menos de 12. ¿Menos de? 12. Menos de 12, perfecto, eso sí está clarito. Pero ¿sabes lo que estás diciendo, no es cierto? Sí, doctor, me confundí. En la otra es si el bicarbonato es de 5 a 10. Es que te pregunto una cosa y me contestas otra cosa, o sea, eso es lo que no les entiendo. Y parece que todos ustedes así lo hacen, ¿ah? Porque no solamente ahorita, no sé si tú serás del grupo de anoche, por ejemplo, no sé. La verdad que es terrible escucharles estas cosas. Y de verdad les digo que me está pasando, no sé, pocas veces me pasa así, ¿no? Que los alumnos no están entendiendo lo que leen. Yo he leído, he revisado una revista y dice así, no sé. A ver, claro, todos, yo no sé, a cualquiera lo voy a preguntar ahorita. Los parámetros para iniciar tratamiento de una acidosis metabólica, el pH tiene que estar menos de 7.2 y el bicarbonato menos de 12. ¿Está claro? Si ustedes tienen un bicarbonato de 14, no se trata. Si ustedes tienen un pH de 7.3, no se trata. O sea, eso es una cosa. Ahora, si yo tengo paciente con los parámetros que yo les he dado en un ejemplo, supuesto que les he indicado pH de 7.2, bicarbonato de 4 y un PCO2 de 22, creo que ha dicho bien uno de vuestros compañeros, tendría que calcular más o menos si está compensando o no con el PCO2. Pero lo cierto es de que para tratar una acidosis metabólica de esa magnitud, la regla es que cuando tienen bicarbonato menos de 5, mi meta va a ser 10. Yo tengo 4, 3 de bicarbonato, existe por si acaso, ¿eh? 3 de bicarbonato, mi meta es 10, ¿no? Entonces, en esa mi fórmula de cálculo del déficit de bicarbonato, ¿no? Tiene eso, bicarbonato meta menos el bicarbonato del paciente. Entonces, si es así, 10 menos 4 por el agua corporal total, que muy bien ha dicho vuestra compañera, que se multiplica el peso por 0,6 si es varón y 0,5 si es mujer. Ese es el déficit de bicarbonato. Doctor, y si estuviera entre 5 a 10, ¿cuál sería mi meta? La meta, cuando están entre 5 a 10, es 15. O sea, si yo tengo un 7, un 8 bicarbonato, mi meta va a ser 15. Doctor, y si tengo 13, ya les he dicho 13, no se trata para arriba, ni 14 ni 15. ¿Está claro eso? Entonces, así tienen que entenderlo. No sé,
confunden cosas, no sé, se ponen nerviosos, me hablan de una cosa y pasan a otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el tema. A ver, entonces, si es así, yo calculo y digamos me sale 200 miligramos de bicarbonato de déficit. A ver, Piero Andrés Sánchez, ¿cómo se repone, cómo se administra eso en la práctica médica? Yo tengo un déficit, me salió 200 mi déficit con esa fórmula. Quiere decir entonces que a este paciente, para llevarlo a 10, ese bicarbonato de 4, necesitamos 200 miligramos de bicarbonato. ¿Cómo lo administro? ¿Cuánto le doy? ¿Cómo se debe dar? A ver, doctor, sí. Se le da en bicarbonato de sodio. Hola, doctor. Sí, estoy escuchando. Estoy escuchando. Sí, ¿qué pasó? ¿Estás conectado? Se repone el bicarbonato en 12 horas al 20%, doctor. En 12 horas al 20%. ¿Qué bicarbonato al 20%? ¿Cuál es la presentación del bicarbonato? Nosotros tenemos... Doctor, bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Sí, doctor, el 20%. ¿Al 20% el bicarbonato? Esa es la presentación, doctor. Bicarbonato de sodio, el 20%. Que yo sepa, no existe al 20%. Lo que tenemos en el mercado farmacéutico es al 8.4%. ¿Ya? Ese bicarbonato de sodio al 8.4% viene en una presentación de ampollas de 20 mililitros. Cada ampollita tiene un miliequivalente de bicarbonato, 1 centímetro, de cada centímetro tiene un miliequivalente de bicarbonato y de sodio. Quiere decir que la ampolla tiene 20 miliequivalentes de bicarbonato. ¿No? Para la presentación es al 8.4%. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un déficit que le he calculado mediante la fórmula que vuestra compañera ha dicho, entonces, ¿cómo debo administrarle? ¿Cómo es el método de administración? A ver, los del grupo. A ver. ¿Dónde está? Nina, Aime, Eduardo. ¿Cómo se administra, Clara? Doctor, con su ejemplo de los 200 mililitros, ¿verdad? Sí, con ese ejemplo. Ya. 200 equivalentes es el déficit. Ya. Ya, sí, va a ver, las ampollas son de 20 centímetros cúbicos al 8.4%. Se le da, ¿cómo se llama? Se tiene que administrar lentamente en una dosis de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo del paciente, doctor. 1 o 2 miliequivalentes. A ver, grupo expositor. A ver, grupo expositor, el tema de defensa. Sí. Al tratamiento con bicarbonato se tiene que administrar en las primeras 24 horas tiene que administrar la mitad de toda la dosis calculada, y después de eso se tiene que hacer se tiene que monitorizar al paciente en base a sus gasometrías arteriales, y después ya de las primeras 24 horas de administrar la mitad de la dosis calculada, se vuelve a calcular el déficit de bicarbonato que tiene el paciente, y se va a empezar a corregir de manera parcial, ya no de una manera rápida, porque esto puede llegar a que el paciente tenga una hiperventilación secundaria a la acidosis que se puede ocasionar si lo administramos todo de un golpe. Entonces, lo que está diciendo vuestra compañera es que esos 200 miliequivalentes
que tiene como déficit para subir de 4 hasta 10, que es mi meta, ¿no es cierto? Lo que está diciendo que es el 50% de la administración, o sea, 100 milivalentes, que es el 50%, le pasaría en 4 horas. Y el otro 50% dice en el resto del tiempo que queda del día, o sea, sería en 20 horas. ¿Correcto? Eso es lo que dice la literatura y es lo que dice vuestra compañera, lo cual creo que no ha dicho así, ¿no? Entonces, la mitad se pasa en 4 horas y la otra mitad en el resto del tiempo, que es en 20 horas. Pero yo lo que hago, obviamente eso no está escrito, es pasar en las 12 horas siguientes. Yo no voy a esperar 20 horas al paciente para reponerle el resto, el otro 50%. Le paso en 4 horas, el 50% y el resto en 12 horas. O sea, en 16 horas le estaría pasando los 200 miliequivalentes. ¿Ya? Eso es lo que más o menos vuestra compañera ha intentado seguramente decir, ¿no? A ver, las preguntas van a ser ping-pong, ¿ya? Ping-pong entre el grupo expositor y también cualquier alumno. Acá tengo la lista. A ver, Humeres o Monte, Gabriela, ¿está? Humeres o Monte. Humeres o Monte. No está. No está. ¿Y en tu listado la delegada está como asistente, la alumna Humeres? Sí, doctor. Y ahorita está desconectada. Entonces, ¿cómo haces para monitorear si realmente están en toda la clase? Les pido que primero llamo lista al inicio y al final les pido que pongan presente. Entonces, pero si yo alumno agarro, al inicio te pongo presente, me voy a ver mi película y calculando, está terminando, regreso y ya está. Presente, ¿no? A ver, hay que ver la forma, no sé. Ya, hablaremos en qué. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Ya? Es que aparte ya son las 4, doctor, y también algunos me dijeron que ya tenían clases y se están retirando por esa razón. Ah, por eso es que todavía se han ido. O sea, tú o sea, tú empañas todo esto, ¿no? ¿Qué tal excusa que me das, no? ¿Sabes qué deberías hacer, delegada? Tú decir, doctor, ¿sabe que ya es las 4, ¿no? Tenemos clases algunos y más bien terminaremos, ¿no? De que ya se están yendo, ya, o sea, ¿qué es eso? Los delegados sí, doctor, no le quería interrumpir y justo ahorita le iba a mencionar acerca de eso. No, tú eres la delegada, tú tienes que decir, doctor, disculpe, son las 4, que a veces uno ni cuenta se da. Entonces tú tienes que decir, doctor, disculpe, es las 4 de la tarde, tenemos, aunque sea miente, porque así hacen algunos delegados, ¿no? Tenemos clases, así hacían allá en la universidad, ¿no? Tenemos clases, algunos, etcétera, y cuando 4:15, 4:30, están caminando, bajando las gradas. Yo los conozco ya. Pero bueno, en todo caso les recomiendo que tengan que leer, porque si no, y voy a hablar a cualquier alumno, porque ya les he hecho al seminario, se viene leyendo y tal vez hasta más que el grupo expositor y panelista, ¿no? Por ejemplo, Wendy Guisado, ellos no van a venir a decir de que es que quiero escuchar a ver cómo se pelean, ¿no? Y todos los que estoy escuchando ahorita las intervenciones solamente es de preguntas, ¿no? Y eso no vale. Me gustaría que, por ejemplo, digan, doctor, yo tengo un trabajo hecho, los conceptos actuales según la revisión, pero no es que me tengan que decir, yo he leído una revista, he leído el periódico del domingo, La República. Me tienen que decir qué artículo es lo que está, de qué artículo me vas a decir de que te estás basando en tal. Eso, no sé, puede ser Química Internacional de diciembre de 2020, volumen 20. O sea, me tienen que consignar la literatura, ¿ya? Listo. Entonces, bajo esa premisa, el día, tal vez el sábado vamos a hacer la discusión o vamos a continuar. ¿Ya? Listo, nos desconectamos. Chao, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, doctor.